Saludos a todos. Bienvenidos sean a Cabal Mucha. Pues aquí estamos en un nuevo episodio que ya nos toca, ¿qué? El 6, ¿no? ¿Verdad? Es el 5. O el 5. Yo adelantándome ya creyendo que no, teníamos... Es episodio 5. Sí, es que como la semana pasada grabamos uno bien largo, como que se me hizo a mí que ya llevábamos un montón. Y es que el episodio de la vez pasada lo íbamos a grabar en conjunto con ¿va? Sí, pero ya salió muy largo, entonces tenemos que cortarlo. Sí, definitivamente, pues la verdad que la vez pasada casi 2 horas, ¿va? Un poquito ahí con la edición pudimos recortar algunos tropiezos que tuvimos en la grabación, pero aún así quedó un poco largo, ¿va? Sí, pero ya quedó. Y ahorita pues de lleno con el 5º episodio. El 5º, ¿va? Pues fíjate que también hoy tenemos ahí algunos temas. Vamos a incluir una dinámica. Pero queríamos hablar rápidamente de... Bueno, lo del mundial fue el tema principal del episodio anterior. Yo creo que ya están definidos los equipos latinos que van a pasar a los 16avos. Y México definitivamente pasó. Creo que México fue el primero en clasificar. Sí, ya, y era ahí sí que casi que obligado. Tenía que pasar porque es de los países anfitriones, ¿va? Argentina también habíamos dicho que tiene buen fútbol, entonces era evidente que tenía ¿Pasó que también? pasar. Sí, a los 16avos. Ya está, yo creo que ya había clasificado también en los últimos resultados que vimos. Los que estaban en la cuerda floja, pero que al final pasaron, fue Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay. Panamá no pasó. Panamá ya descalificado y Haití también. Haití también, y Curazao dicen que es de los países de América, que no sabía yo. Sí, aparentemente no sabía estaba. Tampoco. Sí, y obviamente ya lo de América, Canadá y Estados Unidos clasificaron también, va, a los 16avos. El resto de países pues ya no los vamos a revisar, pero pues al menos hay una buena cantidad. Estamos hablando que son 2, 4, 5, 6 equipos de 16 que son de América. Sí, por ahí vamos a revisar. 32 son. Ajá, 32 porque son 16avos, ajá. Entonces, pues qué bueno que hay buena participación. Que vendría representando ¿qué? Una cuarta parte, ¿va? Sí. Casi que sí, sí, más o menos una cuarta parte. Bueno, es relativamente bastante. Vamos ahí a estar al pendiente de cómo avanzan las siguientes fases para seguirles informando si es que todavía grabamos más episodios, ¿va? Porque todavía faltan varios días para que termine. Sí, a lo que voy es que como, bueno, ahorita estamos irregulares todavía con las fechas de grabación de estos episodios, entonces a lo que voy es que no sé si a la siguiente ya va a ir avanzada la competencia, porque como termina el 30 de julio, entonces... ¿El 30 de julio? Sí, por ahí, ajá, ya solo ahorita falta para... Solo este mes, pues, prácticamente, que ahorita estamos terminando junio, ¿va? Pero vamos a ver cómo vamos a seguir haciendo para grabar los episodios y ver si podemos cubrir lo que queda como dijimos, del Dial Moon. Pero bueno, yo aquí entramos de lleno y no te pregunté cómo estabas. Bien, ¿Cómo te también va? Ahí tranquilo después de una semana de vacaciones. Medio descanso, porque sí, todavía estoy de vacaciones, un par de días más antes de entrar y ya de lleno desde el primer día de julio de corrido hasta que salgamos ya de vacaciones de fin de año en octubre. Ah, sí, es cierto. Espero que salgamos en octubre porque no sé todavía. Que por cierto, este episodio esperemos que se suba mañana, que va a ser 30, ¿va? Sí. Aunque sea en la noche lo vamos a dejar subido. Prácticamente finalizando ya la primera, ¿cómo se dice? La
La mitad del año. Primera mitad del año, sí. La mitad del año. Ahí sí que todo el rato decimos que se nos va volando el tiempo. Sí, estos últimos 6 meses se van a ir más rápido. Más todavía. Rápido. Y eso te iba a preguntar ahorita que mencionaste que hasta octubre que finalizan ya las clases. ¿Ahorita ya están en el periodo regular o todavía se retrasó un poquito? ¿Van a terminar? Pues sí, es que para los que no saben, Guatemala siempre ha tenido un ciclo escolar que va de enero a octubre. Pero en la pandemia, no sé en realidad por qué, pero decidieron hacer como retrasar el ciclo escolar. Entonces empezó en marzo. Se retrasó porque el sistema público no tenía la modalidad de trabajar a distancia, digamos, recibir clases a distancia. Entonces, y como no se sabía nada de cómo iba a avanzar la pandemia, se mandaron todos los estudiantes a casa esperando que solo durara un tiempecito, pero al ver de que no se retomaba la situación con normalidad, tuvieron que, digamos que inventarse o ver el Ministerio de Educación, me imagino que tuvo que ver cómo adaptaba su ciclo, sistema, ajá, sí. Y todo el ciclo. Entonces eso hizo que se retrasara y por eso se declaró que ese año creo que iba a terminar. De hecho ese año empezó normal, pero terminamos prácticamente como en diciembre, digamos. Al año siguiente sí ya se retrasó y empezamos en marzo y terminamos en diciembre. O sea, ese año todavía, a pesar de que tuvieron sin clases un par de meses, digamos, el ciclo siempre terminó en el mismo. Sí. Bueno. Ya fue a partir del año siguiente que se retrasó completamente, lo retrasaron 2 meses. Unos decían que se justificaban con que querían que entraran con todos los libros y con todos los útiles escolares y todo lo demás desde el primer día, cosa que la verdad es que nunca se ha hecho hasta ahora. Este año realmente sí, a la semana de haber iniciado clases, ya tenía la primera entrega de víveres o de alimentos, los útiles y los libros que sí han llegado por pocos, pero sí está todo en tiempo, a diferencia de los años anteriores. Y ya para el año entrante que viene, ya en 2027, empezamos, deberíamos de empezar normal de nuevo como estaba. Que era inicio de enero. Octubre. Ajá. Sí, pues es que acá nuestro sistema no es como por semestres, al menos el nivel primaria y el secundaria es un ciclo completo, de enero a octubre. Sí existe esto de las vacaciones de medio año, pero realmente es solo una semana o una semana y media. Sí, hombre, lástima que solo es una semana. Y no es como que se paralice completamente el ciclo como sucede con las universidades, por ejemplo. En las universidades sí existe como un fin de ciclo del semestre. Sí, porque son semestrales. Ajá. Y yo creo que estas modalidades solo existen en Estados Unidos y México, que México sí es una modalidad semestral para los ciclos escolares. Tampoco sé cómo funciona porque pues no sé, pero imagino que debe ser igual, ¿va? O sea, han de dividir el contenido como nosotros tenemos en un año, lo parten, digamos, ¿va? En 6 meses. Igual en 2 partes. Uh-huh. Pero porque allá lo hacen en función, pienso yo, que es sobre todo por el clima. Sí, pues, porque se marcan más las estaciones. Diciembre es muchísimo más frío, enero igual. Sí, pues. Entonces, me imagino que por eso es, la verdad, no sé, no tengo claro exactamente por qué lo hacen. Sí, pero yo creo que tiene más sentido. Ahora otros ciclos, así como el sur, me imagino, saber cómo será, ¿va? Me imagino que debe ser muy similar por ejemplo, Argentina, Chile, ¿cómo tendrá su ciclo escolar? Tengo entendido que en Sudamérica también los tienen por semestre. O sea que nosotros somos los únicos que tenemos un ciclo de corrido en Centroamérica, hasta donde sé, todos los países de Centroamérica. No sé si Costa Rica tiene ese mismo sistema o el sistema
que tienen en México y Estados Unidos. Pero sí, en el resto de Centroamérica estamos igual. Sí, pues habría que averiguar ahí si podemos ponerlo en edición o bueno, ahí vamos a ir viendo Sí. para que no se nos haga muy pesada también, porque hoy sí has trabajado bastante en la edición. Sí. Y pues ¿y vos crees entonces que definitivamente esta segunda mitad del año en cuanto al ciclo escolar primaria y secundaria se pasa muchísimo más rápido, ¿va? Además de Sí. que está llena de actividades por la feria de la ciudad en agosto, El 15 de todas septiembre, las la independencia, fiestas patrias de septiembre, el Día del Niño. el Día del Niño, que prácticamente ya son los últimos días que aquí el Día del Niño se celebra en octubre, Sí. el 1 de octubre, ¿va? El 1 de octubre, sí. Y prácticamente yo recuerdo que esos días o ya están en exámenes finales o ya pasaron los exámenes finales y solo están esperando calificaciones, Estamos en exámenes finales. ¿verdad? Porque ya para mediados de octubre, ya los niños ya tienen que estar afuera. Sí, pues solo ustedes se quedan Nosotros todavía más. trabajando hasta que termine octubre. Sí, pues. Pues yo estoy ahí también emocionado. No me tocaban vacaciones, pero la verdad es que me las tomé porque trabajo bastante, la verdad, y consideré oportuno tomarme unos días. La verdad que solo trabajé como 3 días de la semana pasada, completos, vamos a decirlo así. Y ya esta semana me tengo que volver otra vez a poner al día porque de plano va. Sí, hay que trabajar. También estamos celebrando el Día del Ejército, ¿va? Hoy sí ya cayó el puentecito, por eso es de que también se alargó el fin de semana. Sí, hoy estamos como que si fuera domingo. Prácticamente, ajá. Y se extendió hasta mañana, ¿va? O sea, las labores estatales y gubernamentales se inician el miércoles. El miércoles, Sí, pues, que sería 1 de julio ya. ya 1 de julio. 1 de julio, sí, pues. Entonces, pues ahí estamos con esas festividades. Vamos a hablar al respecto de lo que ocurrió o ha ocurrido en esta semana. Y es el martes, que fue nuestra última función que asistimos al teatro, ¿va? Del Festival de Junio del Teatro, sí. Del Festival de junio. Seguimos hablando al respecto de esto porque pues sí va a estar sonado en todo junio y cargado de actividades. Ojalá hubiéramos podido asistir a todas, pero como dijimos antes, Sí, no podíamos. lástima. No podíamos por tiempo y porque algunas sí estaban algo caras. Sí estaban algo caras, ajá. Y aunque pues valían la pena, pero bueno, no tuvimos la oportunidad. Sí. Y la obra que fuimos a ver fue el martes, ¿verdad? El martes, sí, Esperando a Godot se llama. Esperando a Godot, que es una obra literaria de Samuel Beckett. Es un irlandés, ¿verdad? Un irlandés que se dedicó más que todo a escribir acerca de cuestiones como existenciales, un poco filosóficas se podría decir, ¿verdad? Y representar un nuevo género teatral que es el teatro Del absurdo. del absurdo. Y estuvimos ahí investigando cómo fue la adaptación de esta obra de teatro a Guatemala, porque esta historia fue más que todo escrita por él a raíz de, ¿qué se podría decir? Del final de la Segunda Guerra De Mundial. la Segunda Guerra Mundial, sí. Que de plano era un tiempo específico en el que había mucha confusión. Más que todo, ajá. Y eso se reflejó en diferentes aspectos y el teatro fue uno de ellos, ¿verdad? Planteaba una idea absurda, valga la redundancia. Y sí que era realmente bastante absurda, ajá. Donde se buscaba como que cuestionar las cosas, pero sin cuestionarlas realmente.
no sé, una cosa extraña. La verdad, a mí me llamaba mucho la atención esa obra en particular, porque yo ya había oído de esa obra en sí y necesitaba como que recordarme o afianzar realmente lo poco que yo conocía del teatro del absurdo. Mm, la obra como tal, la verdad es que el montaje y todo a mí me pareció muy bueno. No es de primera Mm, categoría, no, realmente, pero sí tiene visualmente y la escenografía que también fue muy sencilla, pero creo que sí se logró con el cometido que ellos querían transmitir, me imagino yo. ¿A vos te gustó sí. más los efectos? O sea, te gustó, dijiste que te había gustado El el... montaje me gustó. Sí, pues. Pero sí llega un punto en el que uno se pregunta, ¿y esto qué tiene que ver con lo anterior? ¿Y qué están hablando? ¿Y qué tiene? Es que yo creo Mm, que la obra está dividida en 3 actos, ¿va? los actos. O sea, dieron un receso de 10 minutos, pero realmente son 3 acontecimientos. Sí, El inicio donde no pasa nada, el segundo donde te dan como una carga de adrenalina o de como... Yo lo describí como que si te hubieran dado una inyección de estupefacientes o si hubieras estado en ácidos, porque realmente la segunda parte, por eso te digo que para mí era como la segunda parte. Y de hecho, si te diste cuenta, esa secuencia duró más que el último acto final, cuando dieron el receso. sí. Entonces, y ya el tercero se vuelve como más tranquilo, ya más relajado, y es más corto, va. Entonces, yo pienso que por cuestiones de tiempo, ellos no dieron 2 recesos, pero realmente tuvieron que haber dado un receso entre la presentación de los personajes y la parte esta que te digo, donde pues, es una explosión de Sí, cosas, eran ¿va? 2 actos en realidad, pero tal vez sí necesitaba un intermedio más. Ajá, ellos lo hicieron así, pero estábamos viendo porque nosotros realmente no se entendía nada, No, pero los diálogos sí son los originales, o sea, traducidos, ¿va? Del irlandés seguramente. De irlandés se le dice el idioma, ¿va? sí. Al español, guatemalteco, porque tiene alguna que otra vez hablan en un lenguaje guatemalteco. Nada más que no se tocó la esencia, solo se adaptó lo visual, pienso, Sí, ¿verdad? sí, Que era lo que estabas mencionando, que fue lo que a vos te llamó la atención. sí. Y sí me gustó, a pesar de que la verdad era una cuestión muy elemental, aunque evidentemente sí había trabajo detrás, pues, porque prácticamente la escenografía era solo la Una silueta palmera. de una palmera, Ujú. y sobre esa silueta se hacía una proyección audiovisual, y eso fue lo que a mí me llamó la atención y me gustó. La obra en sí, pues, Absurdo. es un diálogo absurdo, sí, entre dos indigentes que esperaban a una persona de nombre Godot. Y fíjate que vos ahí después cuando estábamos hablando que fue en el descanso, en el receso, y al final de la obra medio que discutimos, yo no me había fijado ni siquiera que eran indigentes. Sí, sí, eran Porque no lo indigentes. explicaron, no dijeron de No, esto. tampoco se entendía mucho. Yo no había caído en la cuenta que eran, ¿sabes qué pensaba yo? Que eran como unos náufragos por la Así palmera, ciertamente daban más la por impresión, la sí. palmera y que estaban perdidos en medio del mar y por eso no se iban a ningún lado porque no tenían a dónde irse. Sí, Puede darse la doble interpretación, pero como es absurdo y la obra no explica realmente nada, entonces no se sabe si eran indigentes o eran náufragos o era algo que no existía. sí, aunque en realidad si bien es una cuestión adaptada al periodo posterior a la Guerra Mundial, creo que sí puede ser como que trasladada, es atemporal pues, ¿verdad? Ah, Eh, Porque creo que en todos los momentos nos encontramos en situaciones donde vivimos experiencias que no llegamos a comprender del todo, ¿verdad? La obra pues es
sencilla en su montaje, obviamente hay diálogos y todo lo demás y se ve que sí se los aprendieron bien. Pero Sí se aprendieron bien si es que estamos discutiendo de que no hicieron variación, ¿va? sí, sí, Pero realmente yo te comentaba que parecía en cierto momento como que los diálogos eran muy improvisados. ¿No te dio a vos sí. esa impresión? Y si realmente improvisaron, Lo la hicieron verdad es bien. que se hizo muy bien, ¿verdad? Tenían buena coordinación, los actores pues bien, ¿verdad? La compañía de teatro muy buena. Que no tenés el nombre ahí de... No, no recuerdo ahorita, sí lo anoté, pero no me acuerdo Si ahorita. no lo vamos a poner Ahí lo vamos ahí. a poner ahí. Ajá. Pero el montaje realmente a mí me pareció, salvo que por momentos sí parecía como que estuviéramos en no sé, en alguna cosa así muy como Como fantástica. artificial, ¿va? Como Sí, inteligencia artificial. este, partes medio trágicas, partes cómicas. De hecho, a mí en lo particular no me causaba gracia mayor cosa, pero Ah, sí. había gente en el teatro que sí se reía. No sé, también Sobre todo en la primera parte, ¿va? hasta la misma risa de la gente me parecía un tanto absurda. Es que lo que pasó, a mí me pasó en la primera parte, es que yo estaba intentando y me esforzaba en entender qué era lo que estaba sucediendo. Y sí, me pasó así como a vos, de que yo decía, esto ¿a dónde lleva? Qué ridículo. O sea, hasta me cayeron mal los personajes. Y yo deseaba y esperaba en qué momento iban a salir el resto de personas, pues, ahí sí que de actores, porque yo iba mentalizado a la expectativa de que iba a ser otro tipo de presentación. Me imaginé como algo más cotidiano, una historia de la vida real. Y pues prácticamente los personajes son contaditos, ¿va? Sí, La son mayoría solo... de la presentación son solo dos. Y de ahí se suman otros dos personajes y un niño al final, que parecía un niño, así era como un niño, ¿va? Y nada más. Pero estos personajes que se adicionan no son los protagonistas de toda la historia. Realmente la historia solo es contada a través de dos individuos que era Los lo que dos está, indigentes, ajá. que vos dijiste que son indigentes, aunque a mí me parece que eran como náufragos, ¿va? Pero ahí sí que puede ser cualquiera de las dos, porque como al final Sí, dijimos de que no lleva a nada la historia, ¿va? sí. Y no concluye en nada. Entonces, el primer acto yo me estaba esforzando en entender, y como vos dijiste, hacían unos chistes tan pierde amigos que la gente se reía y me sentía como en clase de lógica o matemáticas cuando estás en la universidad y el maestro explica la clase y muchos se ponen a hacer los ejercicios y a debatir al respecto y vos te quedas como que yo qué onda, o sea, yo me sentí incluso hasta como incompetente porque dije yo, tan poca apreciación artística tengo, no puedo entender lo que está sucediendo. Y pues yo pues, me sentí hasta como mal, ¿va? Porque yo quería comprender y sobre todo la segunda parte, sí. Yo había un momento en el que yo dije, ya me quiero ir de aquí. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hago? Y nada más porque dije, hay que discutir al respecto de la obra y de la historia, pues me voy a quedar, me voy a tener que hacer el esfuerzo. Pero sí hubo un par de personas que ya la parte final ya no regresaron, ¿va? Sí, fue el medio tiempo y se fueron, ya no regresaron. Las únicas que yo me fijé, los demás sí regresaron. Pero la verdad es que había que ver la obra Sí, había que verla completa. Ajá. completa, ¿verdad? El resumen yo le daría, ¿qué? 8 de 10. No, no por el montaje ni nada, sino porque es un poco complicado el digerir ese tipo de teatro. Entonces le das calificación de 8.5 de 10. Sí, ¿La volverías a ver? sí, porque Hay detalles que como tal vez... yo en el podcast anterior les había contado, yo conocía a alguien que había hecho esa obra hace
un montón de años y no la pude ver, pero sí recuerdo haber visto fotografías de lo que hacía y el montaje era totalmente diferente. Entonces sí la volvería a ver, tal vez le encontraría un poco más de sentido. Y si no, pues... Tal vez no sentido, pero al menos ya sabes a lo que es a lo que te vas a encontrar y enfrentar, ¿verdad? Sí, lo cierto es que también es teatro que no se hace aquí, en Guatemala. Casi no hay teatro serio, ¿verdad? La mayoría son comedias, entonces sí me llamaría la atención volverla a ver. Sí, te lo venden como una... en principio te dicen que es absurdo, definitivamente. Sí. Eso queda claro. Pero te lo venden como una propuesta cómica y de incluso hasta decía humor negro, pero realmente humor negro y cómico no pretendía hacer, realmente no destacaba en eso y de hecho los pocos chistes que tienen o si tienen más, al menos a mí no me hicieron reír. Eh, muy casos particulares sí me reía. Pero humor negro no tiene, para nada. Sí, Es más absurdo y como tonto, pero eso tonto no es en general, va. La propuesta no intenta ser tonta, sino que dentro de los acontecimientos hay acontecimientos muy tontos, va. sí. Sí, yo creo que también la volvería a ver. Ya no para encontrarle sentido, sino que para ya dejarme llevar como la chava dijo al inicio de la presentación. Sí. Y la verdad es que lo recordé ya hasta el final, que ella dijo, no presten mucha atención, dijo, no se distraigan en sus teléfonos Sí, es cierto que lo dijo. Ajá, dijo, no se distraigan en sus teléfonos porque cualquier cosa que ustedes no presten atención se van a perder. Y dijo, déjense llevar. Y eso realmente resonó ya hasta el final, porque dije, realmente esta historia así tenía que haberse presenciado. ¿Va? Sí. Dejarse llevar, no como a mí me pasó al principio de que me estaba esforzando en entender qué era lo que estaba sucediendo. Y no, pues desde el principio me tuve que haber dejado llevar. Y ya si lo volvería a ver sería así, como que ya sin cuestionarme tanto. ¿Va? Sí, ya uno sabe que va a ir a ver también. Y también creo que sería una buena propuesta para enseñarle a amigos y a familiares, mira, vamos a ver esta obra que es completamente diferente al teatro convencional y tradicional, para variar, va, y que la gente vea nuevas propuestas. Sí. Creo que también le podría dar un 8. No es un montaje tan elaborado, sí impresiona, sobre todo como te digo, estamos hablando de la segunda parte, ¿va? Que es donde estas personas se encuentran con otros actores o individuos que salen en escena y sucede ahí una cosa que explota, ¿va? Pues, sí, intentaron hacer una cuestión audiovisual que fue lo que vos destacás y muy bonita, definitivamente muy bonita. Yo creo que la segunda vez si lo volvería a ver lo disfrutaría muchísimo más. Sí, es que lo hacen igual. Si es que lo hacen igual, ajá, porque no Sí. sabemos. Pero sí creo que le daría un 8. Básicamente es sencillo, no tiene tantos personajes, no llega a ningún lado, no cuenta ni trata de decir nada en particular. No. Pareciera una cuestión cotidiana, o sea, es simple y a la vez compleja, ¿va? Sí, la verdad es que viéndola y ahorita trayendo a la memoria otra vez lo que vi, realmente era un diálogo de dos indigentes, pues, de dos personas ajá. X que hablan de X temas y Que redundaban, que se olvidaban, que por jugaban. ratos veían cosas y se imaginaban cosas. Ujú. Era extraño, la verdad. Sí. Pero interesante, bien. una puesta Ujú. en escena Distinta. sí, distinta a lo que normalmente estamos acostumbrados. Eh, pero sí estuvo buena en Sí, general, estuvo buena, ajá. ¿verdad? Pero ya fue hasta el final, como te digo, cuando yo comprendí
que no tenía que entenderla, pues, simplemente disfrutarla. Sí, lo que dijo ella, dejarse Ajá. llevar. Entonces, sí le daría 7.58 por ahí. Y no le daría más porque tampoco pretende a más, ¿va? No ambiciona a más. Sí, no se puede comparar tampoco con otro, ni con otras escenas puestas en escena de otras obras, ni mucho menos uno porque no hemos visto otras y dos porque pues lo que hemos visto no es teatro propiamente, ahora lo que vimos unos días Del antes Pavank. del Pavabank no Aunque tenía sí nada que ver mezcla con eso. teatro Sí, con sí danza es teatro, folclórica. danza, música. Ujú. Pensaba que iba a decir algo, iba a ser como una crítica o sátira a la política, a la sociedad. Aunque Entonces, indirectamente sí es una crítica, porque es representar ciertamente los diálogos que cualquier persona podría tener representada en esos dos indigentes en particular. A veces sí estamos en situaciones donde existimos y nos cuestionamos un montón de cosas sin aparecer. Pues en resumen, la verdad es que estuvo interesante, diferente, una propuesta interesante. diferente. Ujú. Y sin más, ¿verdad? Ya nos extendimos con eso. Igual vamos a estar dejando imágenes de las pocas, porque yo sí no quería tomar tampoco muchas fotos por lo que ella dijo al inicio, Sí, para no distraerme. Y además de que no había mucho que fotografiar porque era no, todo porque el era tiempo casi lo que era lo mismo. mismo. Ajá, entonces lo poco que grabamos lo vamos a poner ahí, lo vamos a ir poniendo como hemos hecho, para que más o menos se tenga una idea de lo que estamos hablando. Sí, Entonces pasamos a lo siguiente, este fin de semana fue el 26º desfile de la diversidad. de la marcha del orgullo o Sí, como se le pueda decir, ¿verdad? Llamar, en Guatemala, en la ciudad capital. Un poco distinta a otros años, quiero pensar, aunque yo tampoco es que tenga memoria o haya participado las en anteriores. las anteriores, pero lo que se dejó ver, un sabor distinto en el paladar. Sí, Y estoy de acuerdo también que es bueno que todo evento social o ciudadano pues lleve cierta política pues para exigir lo que se está buscando pues, pero no que se tome un partido como tal, ¿va? sí, la verdad es que la actividad en sí yo considero que estuvo, Muy bien, estuvo bien, la verdad es que muy, muy bien para mí. Una participación masiva de gente. masiva, sí, Eh, la de hace 3 años no recuerdo haberla visto, o no recuerdo sinceramente. La del año pasado la vimos, solo pero ya casi un al final, pedazo, creo que ¿va? al Ajá. final. Pero no sabíamos realmente todo lo que había detrás hasta este año, un par de días antes, que nos enteramos que la marcha aquí en Guatemala se dividió en dos, Sí, ¿verdad? Precisamente por lo que mencionabas de la politización. En lo particular, pues siempre he creído que todos los movimientos sociales tienen que politizarse. Eso es indiscutible porque la política tiene que nos ver regimos de con política, todo, ajá. ¿verdad? Pero no la política partidaria, que ciertamente va medio implícita, pero Pero no debería representar una bandera ni a un de... sector, ni a Ujú. nada. Eh, Representa un sector de la sí, población, pero no debería representar las propuestas o la imposición de un las político. políticas de los partidos Ujú. políticos, sí, no, eso sí, ¿no? Y Este, mm, lastimosamente, desde el año pasado, aparentemente ya se había dado esta situación, pero como que no estuvo tan visible, ¿verdad? No sí, se dejó notar. Incluso este año tampoco se entendía bien. Creo que sí, muchas personas estaban mucha confundidas. confusión, la Ajá. verdad. Igual como la hora, ¿va? Sí, también. Confundidos. Sí, mucha confusión, hasta en los horarios, unos daban una hora, otros daban otra hora. Al Em, final se concluyó con que sí eran dos marchas.
Sí. Una que salió a mediodía y la otra que iba a salir a las 3, pero terminó saliendo como hasta las 4, ¿va? Y en distintos puntos, ¿va? Porque la tradicional que salía al mediodía siempre ha salido, o al menos en los últimos años, de Plaza de la República, Sí. de la zona 4, y la alternativa salió a las 4, salió de Torre Reformador. Torre Reformador, sí. Torre Reformador. La del año pasado no sé cómo habrá estado, porque medio vimos el final me imagino que la segunda. Parece que, según lo que me contó un amigo, hicieron fue, ¿saben qué? Ustedes sigan, nosotros vamos a marcar una distancia y sí vamos a ir detrás de ustedes, pero para que sepan de que vamos atrás, va. Entonces la gente que tradicionalmente asistía a la marcha o participaba, quiso quedarse con este político, lo siguió, pero la gente que no está de acuerdo, me imagino que es porque también no se puede dar una clara división. Es lo que yo te decía también, de que lastimosamente hay muchas personas de la comunidad que no se apoyan entre sí. Entonces, sí, esa es una realidad. Yo creo que también parte de esa confusión es que no se quiso tampoco terminar de romper esa, sí. Lo poco que se ha avanzado en la comunidad. Entonces, creo que tampoco se quiso hacer como que una distinción. Entonces el año pasado fue así, como que está bien, vamos a marchar, pero solo vamos a marcar un espacio, y por eso creo que este año tampoco fue tan distinto. El recorrido siguió siendo el mismo de ambas. Se cambió ligeramente el punto, aunque tampoco estaba tan lejos, ¿verdad? Porque de la Torre Reformador solo para... como 3 cuadras, 4 son cuadras. 3 cuadras por ahí, ajá. Entonces creo que ese fue el mensaje. No se quiso llamar al odio o al enojo, vamos a decirlo, de la marcha tradicional, sino que simplemente quienes querían ir con un grupo iban con un grupo, y quienes quisieron ir con el otro fueron con el otro. Aunque pues definitivamente, pues al analizarlo, pues es un poquito penoso que esas cosas sucedan. Sí, la verdad, porque no tendría que haber esa fragmentación. Uh-huh. Y en lo particular pienso que una vez se fragmenta algo, la consecuencia es que eso crea inestabilidad, ¿no? Sí, es lo que dicen, va, divide y vencerás. Sí. Entonces, esa es la mayor preocupación, creo yo, que se esté llevando a cabo este fenómeno, y lo que, lejos de seguir avanzando, lo que suceda es que se retroceda. Sí, y la verdad es que a estas alturas es cuando más unidos deberíamos de estar, porque después de lo que pasó en la antigua, creo que sí es importante el reforzar esa unidad. Uh-huh. Y no mostrar fragmentación, ¿verdad? Lo que anda buscando es su posicionamiento político, creo yo. Definitivamente es su interés más que otra cosa. Sí, la verdad es que sí, como ya vienen las elecciones también, entonces algunos partidos buscan aprovechar todos los momentos que puedan a nivel social para afianzarse y para buscar... Es que ya se nos vienen elecciones, ¿va? De hecho, esas cuestiones la verdad es que también son delicadas, pero ya están muchos, pues como esto que estamos hablando, muchos partidos ya están haciendo campaña anticipada, está prohibido, que es ilegal. Ajá. Sí. La otra vez pasé ahí por Candelaria para cruzar ahí por la 13, y había unos entregando cochitos de alcancías, ajá, y con los logos y banderas del partido político. Sí, es que a los partidos ya les da igual, realmente. Vale 20. Y como no hay las entidades también están corrompidas, coludidas, sí, no velan porque eso se regule, la verdad. Y es que en realidad, como lo que buscan los partidos no es tanto el voto en sí, sino la afiliación de la gente.
porque los partidos políticos reciben cierta cantidad por cada afiliado. Dependiendo de la afiliación. Entonces, y eso les da mayor posibilidad de meter publicidad y todo, ¿verdad? Sí, sí, es una pena que se esté dando desde ya, porque imagínate, un año antes prácticamente de las elecciones, Sí, que ya haya campaña. pero sí, retomando lo de la marcha, pues eso fue lo único para mí que me pareció fuera de Que orden y de lugar. a destacar en cuestión negativa, aunque realmente yo creo que se entendía que el sentimiento siempre iba a ser de unidad para no Sí, desestabilizar como estamos hablando. y creo que eso se vio un poco reflejado justamente cuando llegaron al Teatro Lux, El Teatro Lux, ajá. que llegaron Un grupo de mujeres trans. mujeres trans de la marcha primera a recibir a las de la segunda marcha. Como dijimos, nos hizo recordar como para Semana Santa, ¿va? Que las procesiones se Cuando juntan. se encuentran en X lugar, sí. Y se juntan unas con otras. Ajá. Me pareció un gesto interesante eso. Muy bonito, ajá. Porque sí era evidente quiénes eran de un grupo y quiénes eran del otro, ¿no? Y de hecho no estuvimos en la primera porque llegamos tarde, queríamos ver ambas, pero sí creo que vi muchos de la primera que llegaron, me imagino, al parque y estuvieron esperando, porque yo sí vi un par de la primera que estaban también ahí en el Teatro Lux, o sea, sí, pues. sí hubo como que esa concientización de parte de los primeros que esperaron a la segunda también. Sí, ahí el Teatro Lux lo que fue el punto de reunión, digamos, después de haber recorrido ya bastante antes de llegar al parque. Porque pues se sabe que España es un país bastante amplio y como ahí funciona el Centro de Cooperación Española, entonces ellos España está a otro nivel, ¿verdad? Regularmente reciben y hacen mucha bulla, ¿verdad? Cuando pasa por ahí, por el Teatro Lux, pero se llama Centro de Cooperación Española. Sí. Estaban unas personas subidas como en la terraza, ¿verdad? En la cornisa está, sí. Y tiraban papelitos con mensajes. Avioncitos eran, avioncitos que tenían mensajes. Doblados, sí. Y hacían como medio dinámicas. La verdad es que no se dejaba ver porque había un tumulto de gente también. Sí, había demasiada gente. Pero muy bonito ahí ese paso, ¿va? Sí, creo que eso fue lo realmente importante. La cantidad de gente que era bastante exagerada, la verdad. Sí. En puntos ahí pues fue donde se notó, ¿no? Siempre pues hay gente que va en la marcha, muchísima gente que va caminando y otra tanto más de gente que simplemente está esperando a que pase, ¿verdad? Fue a mi parecer bastante emotivo ver a tanta gente reunida al final pues con un mismo fin, ¿verdad? La marcha pues es del orgullo, como dicen, ¿verdad? Pero es una fiesta realmente, ¿verdad? Porque es un momento que garantiza por un rato, al menos, ¿verdad? Por un día, la libertad, el poder decir aquí estoy libre y estoy feliz con lo que soy, ¿verdad? Ver a tanta gente, incluso con carteles alusivos a cuestiones sociales, me pareció muy bueno, muy interesante. Aquí vamos a poner fotografías de algunos de los carteles que vimos, que nos llamaron la atención. Interesante, la verdad, muy, muy bueno que se dé, porque ciertamente es una actividad pública, es una actividad festiva, ¿verdad? Es una gran fiesta eso. Pero se está empezando a entender de que tiene que haber un mensaje, pues, ¿verdad? Sí. Y pues creo que el suceso de la Antigua dio más fuerza a esta marcha en particular, porque la de la capital fue grande.
Hay que recordar que se hizo en Shela, en Puerto Barrios, y la de la Antigua, no sé si hubo algún otro lugar donde se hizo. Que para la gente va que no apoya este tipo de movimientos, lo decíamos la semana pasada, no se trata de que si nos gusta o no, sino que son cuestiones y derechos que tenemos como seres humanos fundamentales y constitucionales, Sí. que no prohíbe este tipo de reuniones o eventos, en primer lugar. Y segundo, que quizás para los que no estén de acuerdo, recordarles que se habla mucho de la inmoralidad o de la enseñanza hacia los niños, cuando en Guatemala tenemos muchas cuestiones sociales que afectan a nosotros como personas y niños, muchísimo más importantes y relevantes que sí deberíamos estarle prestando atención. Sí. La semana pasada se me olvidó mencionarlo, pero un ejemplo rápido es lo que sucedió en el gobierno de Jimmy Morales con las niñas. Aquí cerca tenemos a la Casa Segura. Sí. Fueron 41, creo que 41, 42 niñas. Antes fue un suceso devastador y que por cierto a la fecha el monumento a las niñas sigue en pie en el parque, ¿va? Sí, a pesar de que precisamente fue el gobierno de Jimmy quien lo quitó. Sí, se volvió quitó, a poner. Pero la misma gente tomó la iniciativa y eso se quedó como un monumento permanente en el Parque Central. Entonces, sucesos como esos existen muchísimos más: desnutrición en Guatemala, falta de oportunidades, niños que no van a la escuela. Vos que te dedicas a todo ese rollo te das cuenta pues que sí. Esos son los verdaderos temas que a la gente le debería interesar y voltear a ver, y no andarse preocupando por con quién se acueste uno. pues sí. Porque realmente las cuestiones se tienen que hablar con naturalidad, porque así son, pues es una condición humana natural. Entonces, sí, aunque digan que no, ¿verdad? Porque sí, hay un sector bastante conservador y bastante recalcitrante también que refuerza muchísimo el que y muy solo ofensivo, son hombres y mujeres muy y agresivo. que eso creó Dios y entonces era lo que decíamos, se debaten con argumentos dogmáticos, sí, pero era en contraste a lo que yo voy es que tanto les preocupa esta situación que a mi parecer no hace daño a nadie, cuando el gobierno, cuando las entidades privadas u otros sectores de nuestra sociedad realmente sí están haciendo daño a nuestros niños, vaya. Hay cosas más serias, sí. Entonces, por eso ponía el ejemplo de esto, pero seguramente hay muchísimos más ejemplos de... Sí, y a propósito de eso, algo que me pareció muy curioso ahí para esta marcha era precisamente que había mucha gente que en familias completas estaban en las banquetas observando con sus niños a la gente que pasaba. Siempre he creído en lo particular de que un niño responde a cómo es criado. Exacto. Entonces, si los papás son prejuiciosos, los niños todo lo que ven lo van a ver con el mismo prejuicio. Pero si al niño se le enseña de que, ay, bueno, ahí va gente caminando y ya, pues los niños los ven exactamente con la misma naturalidad. Exacto. ¿Verdad? Y no generan ninguna malicia. Nada. Y si en dado caso preguntan, pues se les dice, pues sí, son seres humanos que van caminando, están pidiendo derechos y punto, pues. No, es que así debe ser, ajá. Pero sí, le dan muchas vueltas a las cosas y machacan y refuerzan mucho el hecho de que la comunidad es un mal ejemplo y cosas que no, pues, y se sabe de que hay muchos homosexuales que han tenido puestos de liderazgo, ¿verdad? Sí. Como el caso de Felipe, ¿verdad? Que pues ya se sabía que él era de la comunidad, pero todos sabían, menos él sabía que pero el atreverse a decirlo públicamente, a mí me pareció como que no solo oportuno, sino, pues, muy, muy, muy grave. 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 Muy grave
muy atinado, ¿verdad? Por todo lo que había pasado en la antigua y porque creo que es un momento de realmente una reivindicación, ¿verdad? Y él lo que hizo con haber salido abiertamente a hablar al respecto fue pues liberarse, ¿verdad? Lo cual me parece como muy meritorio de parte de él. Admirable porque no toda la gente Se atreve, se atreve. Hay gente que vive toda su vida encerrada dentro del closet y nunca sale, ¿verdad? Hay gente que de hecho va a la marcha y se queda viendo nada más, pero porque les llama la atención y quisieran tal vez eventualmente hasta participar, pero no se atreven, ¿verdad? Y no se atreven por lo mismo, pues, o sea, porque su familia, sus amigos, su círculo social. Sí, los trabajos y todo. Otro ejemplo que yo quería poner es que, por ejemplo, dicen que sí, que muestran el cuerpo, que andan vestidos así y asá, pero ¿cuántas veces en la tele no hemos visto representaciones? Y aquí es otro tema también controversial, que pues no es un misterio también que a la mujer en la televisión o en las revistas o se ha cosificado lastimosamente, pero ahí sí no dicen nada, ¿va? O sea, sí, sale un anuncio de una cerveza de la playa o de una bebida alcohólica o incluso cualquier otro tipo de producto que quieran mostrar, y para llamar la atención lo que hacen es mostrar a mujeres semidesnudas, pues. Sí, igual hombres, ¿verdad? Y hombres, ajá. Los cuerpos se explotan comercialmente. Y estamos hablando de a nivel comercial, pues. Sí. O sea, en cambio la marcha es un evento social y ciudadano. Entonces, ¿cómo es que no critican ese tipo de... Sí, la contradicción? Ahí es donde verdaderamente existe la doble moral, ¿verdad? Sí. Son para que pues se termine de comprender el punto de lo que yo estoy tratando de decir, va, de que y lo que estamos diciendo, pues, o sea, al final de cuentas hay mucha gente que ataca, pero no se da cuenta de otras cuestiones alrededor que están sucediendo y que al final los hace contradictorios y doble moral, ¿va? Como el caso, retomando un poco lo de la antigua, que realmente el alcalde se le achacan un montón de cosas de corrupción y todo, ajá, ¿verdad? Pero se centran específicamente en la cuestión de la identidad de género, ¿verdad? Con lo de para la marcha darle de la mérito aparentemente a él cuando realmente no debería. Entonces centran su atención en una cosa y hasta le muestran apoyo y todo lo demás sin importar de que el otro sea un gran corrupto, ¿verdad? Entonces, sí, realmente es una doble moral. Uh-huh. Eso, y otra cosa también que yo quisiera a medio destacar también es que hay mucha gente incluso de la misma comunidad que no apoya a la comunidad, no le gusta. Sí. Entonces, entiendo. Bueno, y no es obligación tampoco, pues, lo entiendo, ajá. Porque yo también en su momento no le hallaba yo sentido a esto. Pero yo creo que esa gente, o como yo lo entiendo, y tal vez me van a disculpar o vos me vas a terminar de confirmar, creo que quienes en su momento llegamos a pensar así, es porque también nos estamos dejando llevar por la misma, los mismos pensamientos de la gente que está en contra, creo, porque nos da miedo admitir que realmente se está exigiendo derechos por miedo a que no se encasillen en un sector, ¿va? Sí. Porque al final de cuentas, pues de eso se trata, es de la diversidad. No todas las personas se van a ver iguales, porque por eso se representa como un arco iris, porque pues, sí, porque realmente somos tan diversos como los colores. No solo son negros y blancos, sino que dentro de la diversidad se supone que debe ser así, pues, o sea, todos somos de colores y diversos, pues. Entonces, y que por cierto nunca había visto tanta diversidad de banderas, porque
Ya hay ahora en la actualidad hay un tantas montón. cosas que ya ni se sabe. Que por cierto, los colores de la bandera que vos traes ahí, esos son los colores de la bandera en el hombro. Es Es otra bandera, sí. otra distinta a la original, vamos a decirlo, ¿va? Pero sí Sí, hay sí. demasiados. A lo que voy es que no se dejen llevar por... Pues bueno, si no van, si no les gustan, si no apoyan, pues también es válido como vos decís, pero que no la propia gente de la comunidad que quiera decir que está en contra, pues tampoco sean tan cerrados. Sí, no echarle el lodo a los que sí Ajá, al están menos, luchando. o sea, como dicen, si no vas a apoyar, al menos no estorbes, va. Sí, Porque lo que sucede es que gracias lo hablábamos la semana pasada también, a este tipo de movimientos, es que en la actualidad al menos logramos tener un poco más de visibilidad y avance. Gracias a las primeras personas que se han atrevido y se atrevieron a lo largo de la historia a levantar la voz, ¿va? Entonces, sí. no podemos negar ese hecho tampoco, ¿va? Y poder decir yo no voy porque me cae mal eso. Sí, aunque digan que no los representan y todo, al final, pues ciertamente todos estamos representados ahí porque de una u otra forma somos parte de, Sí, ¿verdad? entonces Hasta los mismos heterosexuales, ¿verdad? Todos estamos incluidos porque las cuestiones sociales nos atañen a todos. Lo que te choca, te te checa. checa. En alusión a que si algo tanto les molesta es porque algo hay detrás. Sí, ¿Verdad? Seguramente hay gente del closet que critica y señala a los demás sabiendo de que lo son y no quieren no quieren evidenciarse, ¿verdad? Gente que no se identifica aunque haga sus cosas, ¿verdad? aunque haga sus cosas, ajá. Sí. Entonces, pues en general me pareció desde la óptica en la que yo lo estoy viendo, me pasó muy similar cuando, si es que logramos sobrevivir al otro año, me imagino estar hablando aquí sobre los eventos de Semana Santa. Que yo antes miraba la Semana Santa desde una perspectiva no católica o no cultural o no festiva. Bueno, no es festiva, pero al final es alegre, decís vos, es re alegre. Sí, lo es porque igual mueve más. Mueve gente, ajá. Entonces, antes a mí las cuestiones de Semana Santa me chocaban más, porque generaban mucha trabazón en la zona uno, mucho tráfico, uno no sabía por dónde agarrar. En la zona 1 y en todos lados. Y, ajá, en la antigua, en Quetzaltenango y obviamente en la capital afecta a varias zonas porque todo está conectado, ¿va? Sí. Pero ya cuando aprendí a apreciar desde el punto artístico, de tradición y cultural de lo que representa la Semana Santa en Guatemala y más cuando le dieron el título de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, fue cuando yo comencé a apreciar, pues, es eso que a nivel social o sociedad tenemos, pues, porque eso se va a quedar escrito, pues, en la historia de la humanidad. Entonces, qué bonito ser parte, aunque no seamos creyentes o no participemos de la religión católica, cual sea la religión, que yo nunca fui católico, pues, o sea, ni me considero, ni pienso en ser católico. Pero el apreciar esos movimientos sociales, la verdad es que valen la pena y lo mismo trasladamos a estos rollos, ¿va? O sea, ya desde la perspectiva en que yo estoy viendo lo de la marcha, y la verdad es que me la pasé bien. Se contagia, ¿va? La euforia, la emoción, la felicidad. Tienes que salir y ver a tanta gente. A tanta gente y tan diversa como vos estamos hablando, pues, o sea. La gente contenta, hasta quemando cohetes y con sus los humos de colores. Saber cómo se llaman esos, bengalas o algo así, ¿no? Como tipo bengalas eran. Sí, pero de luz, de humo, sí. Uh-huh. Con los colores del arco iris. Sí, la verdad es que es una actividad muy festiva. Alegre ver a tanta gente, tantas mujeres, tantos hombres, niños también, niños y niñas.
Me llamó mucho la atención el caso particular de una familia que dijimos, ¿verdad? Que eran que como extranjeros. Yo creo que eran de la cooperación española, ahora que lo estoy pensando, fíjate. A lo mejor, pero iban con un carruaje y sus niños de lo más normal, iban en sus bicicletas, tranquilos, junto a los papás, que no sé si eran homosexuales o no, pero indistintamente de lo que fueran, llevaban a los niños. Llevaba un cartel muy bonito que decía enseñando la diversidad o criando desde la diversidad, algo así. No, decía. Desde la crianza, o la diversidad desde la crianza, o algo así. No sé, pero me pareció muy, muy bonito. Y los niños en ningún momento estaban aterrorizados, ni escandalizados, ni nada. Pero es que vuelvo y recalco mucho eso de que los niños son reflejo de los papás. Sí. ¿Verdad? Si los papás son trabados, los niños son más trabados todavía. Si los papás son agresivos, los niños son agresivos. Si los papás son tranquilos, los niños son tranquilos. Entonces, y eso es una ley, ¿verdad? Eso no es es que somos el reflejo, los patrones los vamos a repetir y lo vamos a reflejar de lo que fuimos enseñados en casa, ¿va? Sí, eso va a ser así. Entendiendo también de que el hogar, pues, normalmente está formado de papá, mamá e hijos, pero hay muchas formas de hogares y de familias ahora, ¿eh? Entonces, los niños van a ser reflejo del lugar donde se críen. Indistintamente de cómo sean, si viven con los abuelos, si viven con los tíos o indistintamente de con quién, ¿verdad? Entonces tiene que hablarse de estos temas sin tapujos, llamado a la conciencia, de que no se dejen llevar por cuestiones religiosas, dogmáticas o los medios amarillistas, sensacionalistas, sino que hay que formarse, un poco como sociedad para formar nuestros propios criterios y entender que la violencia no es la manera de cómo poder resolver como seres civilizados estos tipos de temas. Sino a través del diálogo, pero siempre partiendo del respeto. Del respeto, porque pues volvemos a lo mismo, somos seres humanos y los seres humanos deberíamos de resolver las cuestiones con respeto. Solo en la capital, no sé si 5 millones de habitantes, o en el área metropolitana. Entonces no es para menos. Comparadas con el resto de Centroamérica, pues sí nos quedamos todavía muchísimo más atrás. Por ejemplo, estábamos revisando Costa Rica o Panamá. Son países muchísimo más abiertos, más desarrollados, ahí de manera muy artificial. A pesar que son más pequeños en cuanto a la cantidad de gente. Sí, que seguramente ellos al tener una visión más abierta, pues hay más participación, a pesar de, como vos decís, son países con menos habitantes, porque Costa Rica no sé si tiene 4 o 5 millones. Por ahí. Lo que nosotros tenemos en la capital. Solo en la capital. Sí, hoy estábamos viendo un documental, yo lo estaba viendo, de un documental de Uruguay, que son en Uruguay son como 3 millones y medio de habitantes, pero es un país de avanzada, pues está a otro nivel totalmente. Sí, es un país como europeo, pues. Sí. Lo mismo con Chile, que Chile yo creo que tiene la misma cantidad que nosotros, no tiene como 16 millones. Por ahí. Y Chile es otro nivel está a otro nivel también. Entonces, todavía falta hacer cosas. Siempre lo enfocamos en cuestiones en este tema que nos compitió hoy, pero en general pues el mensaje es que formemos el criterio para seguir avanzando como sociedad, no solo en este tipo de temas, sino que seguir exigiéndole a nuestras autoridades todos los derechos que merecemos, que nos rindan cuenta, para que demuestren que están haciendo las cosas bien y no que estén haciendo sus marufias. Sí, que se escuden usando el nombre de Dios para ganar adeptos, porque todos en función de cuestiones políticas, ¿verdad? Sí, recordemos que la Constitución, nuestra Constitución, va a un país laico. Sí. Entonces, lastimosamente, como no tenemos acceso a formación ciudadana, no entendemos que o no aprendemos a separar ese aspecto, y ahí es donde nos juegan la vuelta los más astutos, Sí. Entonces tenemos que entender que
somos un país sin religión, Sí, laico. aunque haya, pues eso no lo quita, porque al final de cuentas también hay libertad de culto. Sí, Pero el gobierno o la política no se debe mezclar con la religión, porque ahí es donde existe estas situaciones. sí. Lo que dije antes, ¿verdad? Nos juegan la vuelta, nos juegan chueco, creyendo nosotros seguir a un partido o un político por las cuestiones religiosas y de repente son más inmorales que saber qué va. Sí, Eso, yo, la fiesta que hubo en la noche, masiva fiesta en todos lados, ¿verdad? sí, de hecho cuando terminó la marcha, como siempre se ha hecho, hubo En el una, parque. salvo el año pasado, aunque no lo vimos, pero sí supe de que no, creo que ha sido el único año en que la marcha no terminó en el parque, porque estaban La manifestación de los manifestando maestros. los maestros y tenían acaparado toda la plaza. No en el parque, pero sí a la par del parque Centenario. Sí, pero sin tarima ni nada por el estilo. Bueno, no sé, no lo De vi. la- Fue un año así atípico en ese sentido. Y para la pandemia, que ahí definitivamente se suspendió Ahí sí todo no se hizo tipo de nada. eventos sociales, ¿va? Pero sí, como todos los años, este no fue la excepción. Llegó la marcha hasta el Parque Central. Siempre termina con un espectáculo. Varios espectáculos. Algo que tiene México, bueno, es que ellos tienen a todos los artistas ahí, pero a ellos les beneficia mucho el hecho de tener precisamente tanto artista porque los pueden llamar y hacen una elección de rey o reina del desfile y que Quiero pensar que sucedió cuando llegó la primera cuando no marcha. estuvimos, puede ser. Que ellos llegaron como a la 1:30. Pues seguramente tuvieron muchísimo más tiempo y espacio público, como estabas diciendo, para manifestar, porque ya nosotros ya llegamos ya casi al final, eran como las 8 de la noche, ¿va? Sí, es que la marcha salió ya tarde, salió una hora después de lo que habían dicho. Y pues al final creo que eso da oportunidad a que más gente Se quede. participara así. Ujú. Sí, porque era lo que hablábamos también, que muchos todavía trabajan los sábados, mediodía. Sí, Entonces, en lo que van a la casa, se arreglan y regresan, ya la del mediodía ya llegó. sí, Entonces creo que dio oportunidad para que los que nunca habían podido por la mañana estuvieran en la tarde. en la de la tarde sí. Ujú. Y sí, definitivamente recalco que fue una participación masiva. En lo particular, pues siempre es agradable ver gente que uno conoce, saludar a tanta gente de de Tantos tantos conocidos lugares. y o incluso gente que nunca habías conocido en persona, ¿va? Que solo te saludaban en redes sociales Sí, y ahí te los encontrás y se o toman gente una foto con uno. o gente que también ha participado en eso que mencionábamos de las actividades de la Semana Santa. Ujú. Pero no viviéndolos con ojo crítico, sino No, por pues la verdad es supuesto. que es bonito que la gente esté saliendo a sentirse realmente libre, emotivo, porque da a entender pues que la gente está consciente de que uno puede estar en comunión siempre con la religión, pero no por eso va a privarse de ser, ¿Quién de es? tener su vida, pues, Ajá, de ser quien es. ¿verdad? Ajá. Entonces, Es que yo tampoco, yo soy mucho de, vos lo sabes, de discotecas, ni de fiesta, ni de salir. Yo prefiero estar en mi casa. Valoro sí, mucho estar en mi casa, pero estoy viviendo una etapa donde, como te decía, no me cierro a nuevas experiencias ni nuevas actividades, porque eso al final de cuentas me hace parte de la sociedad en la que estoy viviendo, ¿va? Entonces, sí, aprender un poco de todo para saber de qué se trata, ¿va? Y que después no me agarren de ignorante, ¿va? Pero eso, pasamos a lo último, porque sí. si no se nos va a volver a hacer largo. De hecho, ya creo que ya se nos hizo bastante. Ya creo que con esto terminamos, pero em, para hacerlo un poquito más dinámico, pues teníamos pensado hacer una actividad aquí entre los dos. Ujú. Em,
que a propósito de lo del teatro nos quedó esa inquietud de saber más de cómo estaba el movimiento teatral en Centroamérica. Y pues quizás salga algo que vamos a ir platicando más adelante, pero creo que con lo que vamos a empezar hoy es con tratar de conocer cuáles son los teatros nacionales de Centroamérica. Es que queremos implementar algunas dinámicas. Esta idea pues surgió a raíz de unos videos de TikTok, que también creo que es un podcast de unos muchachos que son de Honduras. Si en todo caso nos volvemos virales y nos llegan a ver ellos, no crean que les estamos copiando, aunque sí un poco, pero igual lo queríamos hacer bajo la perspectiva de ahora dos guatemaltecos, ¿verdad? Porque ellos son 2 o 3 hondureños, y es básicamente hacer tops de Centroamérica. Vamos a tratar en la medida de lo posible incluir a Belice, aunque tengamos ahí también un poquito de diferencia, que si hay oportunidad en otro podcast también vamos a platicar. Tenemos ahí temas controversiales con ellos, pero pues vamos a implementar ahí esta dinámica de hacer tops. Vamos a ir variando hoy por cerrar también el tema de todo lo festivo de junio de los teatros, ¿va? Entonces, con un poquito de trampa, porque ya lo hicimos a última hora, traes ahí el listado en orden ascendente o descendente, va a ser. En orden ascendente, sí. O sea, del más viejo al más reciente, ¿va? Así es. De la fundación o creación o inauguración de los teatros nacionales de cada país de Centroamérica. Entonces, es un poco de trampa, y porque para ir adelantándole, digo trampa porque cuando lo estábamos pensando cometimos el error de buscarlo y medio que se nos filtró ahí la información y se suponía que yo no tenía que saber. Sí. Pero ya más o menos tengo idea, aunque no me lo sé todos. Pero te voy a adivinar el séptimo, ¿va? Lo que nos interesa por ahora es saber cuál ha sido el más antiguo y cuál es el teatro más reciente de construcción en Centroamérica. Y también tenemos las imágenes, esperemos que sean las correctas, ¿va? Yo creo que sí. Para también puntuarlas, qué nos parece arquitectónicamente o visualmente. Aquí le vamos a poner las fotos con cada... por lo pronto, por ser improvisado, las traemos aquí, pero vamos a ver de qué manera lo vamos implementando las siguientes veces. Y pues el séptimo, pues, a no ser de que haya cambiado en tu investigación, pero según la trampa es que se me filtró, es que el más antiguo, así va, el más antiguo, ¿va? Sí, el más antiguo, el más reciente. Que sería, que el séptimo. El séptimo, sí. El más antiguo es el teatro, no sé si tendrá un nombre, en tu investigación va a salir ahí, pero es el de Costa Rica. El Teatro Nacional de Costa Rica, sí. Ya tiene más de 100 años, en el 1997 cumplió 100 años. En el 97, cuando antiguo. Es el más antiguo, es de 1897. 897. Sí. Tenés las imágenes ahí, pero yo creo que es imperdible, ¿va? Creo que sí. No se necesita tener mucho conocimiento de Centroamérica, pero creo que todos en más de alguna ocasión hemos visto por fotos, sí, el Teatro Nacional, que si no estoy mal está cerca de su plaza central, ¿va? No conozco Costa Rica, pero sí creo que sí está cerca. Y del 1 al 5, y yo le doy viendo sus fotos que vamos a poner aquí también, le doy un 4.5 porque me estoy reservando el 5 para... ¿Cuánto le darías vos? Si es de 1 a 5... sí, creo que también 4.5. El teatro es muy bonito por dentro. De hecho, recuerda un poco al teatro de Quetzaltenango y el de Totonicapán, que son muy similares a los teatros europeos del siglo XIX. Sí.
Sí, tiene esa estética un poquito, no tan neoclásica, aunque tiene elementos como el triángulo de arriba, ¿va? Más bien un poco afrancesados, Ujú. como Art Deco. Sí, más algo así, más que neoclásicos. Una mezcla, pues, porque Sí, tampoco es representativo. Entonces le das un 4.5 y que conste que ese es el teatro nacional más antiguo de Centroamérica, pero no es el más antiguo. Ahí te voy a dar ese último dato. Después. pero entonces sí está en séptimo. Como teatro nacional, sí, Me estás queriendo decir que, o sea, hubo un teatro más antiguo, pero que pero por no alguna fue un teatro razón... nacional. Ah, ok. Pero me lo vas a dar Al final te lo voy a decir. como bonus. ¿De Ah, dónde es y cuál era? va, entonces 4.5 más 4.5 son 9, ¿va? Sí. El siguiente teatro, mm, por antigüedad, creo que es el de Panamá. De hecho, sí es el segundo en antigüedad. Ah, bueno, sí, ese, sí Sí, acerté entonces. data de 1908, el Teatro Nacional de Panamá. Así se llama. Y Sí, el de Costa Rica no dijimos cómo se llamaba, solo Teatro teatro Nacional de Costa de Rica. Costa Rica, no tiene un nombre No, no tiene particular. nombre. Em, ¿De cuánto? ¿De qué año? 1908, también ya tiene más de 100 Ah, ya años. tiene más de 100 años también. Y la arquitectura me llama muchísimo la atención por dentro. Mm, Bien, ujú. en sus pantallas. Ligeramente tiene un parecido también al de Costa Rica, Sí, porque ha pero de ser también un tanto contemporáneo, porque no tiene mucha diferencia en cuanto a una eh, construcción entre uno y otro. sí tiene también aspectos, como dijiste vos, medio franceses eh, y Pero neoclásicos, barrocos. sí, eh, medio ecléctica porque tiene un montón de cosas. y por dentro, me gusta más cómo se ve por dentro. Sí, porque estaba viendo que tiene una especie de pintura mural en el En techo. el techo donde tiene el candelabro, ¿va? Sí, No, no, la verdad es que falta investigar, pero por ejemplo, el de Costa Rica tendrá una sala, es una sala única, al igual que el de Panamá, las seguramente centrales, sí, sí. Quién sabe si será un centros culturales donde hayan más salas de más teatro salas, integradas, pero muy seguramente ha de ser una sala, sí, por lo por, general son solo un teatro, ujú, no como el de aquí, que es un centro cultural que abarca varios teatros. ujú. Eso lo vamos a reservar para el final. Y, en cuestión visual, por afuera no destaca demasiado como el de Costa Rica, pero por dentro sí me gusta bastante. Sí, Y a mí también. me gusta más que el de Costa Rica, por ejemplo, que no tiene... Sí, es bonito pues, pero por dentro destaca más el de Panamá. Le voy a dar, igual que el de Costa Rica, 4.5. ¿Cuánto le das vos? Sí, yo también le doy 4.5. Por entonces, ya adiviné las primeras dos posiciones. Yo creo que la siguiente, el siguiente teatro más antiguo es, aquí sí ya me pierdo porque ya no vi el chivo, pero sé que Guatemala no es, No, no es Guatemala. porque también me soplaste el chivo. ¿Desde qué posición tiene Guatemala? Entonces digamos que entre la segunda y la quinta posición no las sé, pero quiero pensar que es el de Honduras. ¿Me Eh, equivoqué? sí, ciertamente sí es el El de quinto Honduras. lugar es el de Honduras. Es el Teatro Nacional Manuel Bonilla, Manuel Bodilla, que está ajá, en Tegucigalpa, en que Tegucigalpa. fue creado en 1915. 1915. Sí, Ya. ¿Y cuándo era el de Panamá? 1908. 1908. Todavía siguen No hay siendo mucha diferencia entre todos. contemporáneos. Ujú, ok. La verdad es que, perdón por los, y no es por celos de que criticaron a nuestro teatro. Aquellos criticaron muy fuertemente nuestro teatro, pero la verdad es que arquitectónicamente y por adentro, yo les daría un 2, un 2.5 a lo mucho.
No sé si vos lo viste. No. Ah, sí, es bastante sencillo. Tal vez es más interesante por fuera que por dentro. Incluso por dentro. Sí, es mucho más sencillo que Costa Rica y el de Panamá. Ujú. Sí. Entonces, yo arquitectónicamente no hay mucho que destacar, la verdad. Es lo que llama más la atención es la fachada, porque los laterales, si son así, los laterales, Sí, es solo la fachada, es solo la realmente. fachada la que llama un poco más la atención. Medio, no sé si podría decirse colonial esa fachada. No, eso sí es neoclásico. Neoclásico sigue siendo, pero muy sencillo, ¿va? Sí, Em, ya de las postrimerías del neoclásico. Le doy 2.2. Yo le doy un 2. Un poquito. ¿Y vos cuánto le das? Este, ya le pondría un 3. Un 3. Sí, Va, entonces 2 más 3 son 5. punto Perdón. 2. No, porque me va a quedar solo bueno, en solo 2. Entonces, se queda en 5. El siguiente teatro, sí, ahí, la verdad es que Honduras, lo imaginé más o menos por la cercanía que había. Tampoco te podría asegurar, pero yo creo que la cuarta posición. mm, Ay, ay, ay. mm, Nicaragua, No, ahí sí fallaste. El Salvador. Es El Salvador, sí. Bueno, pero fallé de todas maneras. Sí, es Y, el Teatro Nacional del Salvador, que está en San Salvador. ajá. Fue levantado en 1917. Ahí con luces y se mira precioso. Ujú, por dentro. Sí, 1917. 1917 también ya tiene más de 100 años. Tiene muy similar un mural en el techo al de Panamá, por dentro. Ah, de hecho, se me hace un poco a la Catedral del Salvador, que tiene pintado el techo hasta donde yo recuerdo también. Sí, ahí sí Arquitectura. conozco y ese sí está en el mero centro. Ujú. Y me gusta mucho, tanto por dentro como por fuera, está precioso. Sí, Y más con todas las el rebranding o como se le decía, lavado de cara que ha tenido El Salvador, de seguro que esto es reciente. sí, seguramente. Entonces Sí, yo no me acuerdo haberlo visto iluminado. se mira Y hace precioso. rato que estuve en El Salvador, no he vuelto a ir. Yo estuve hace un tiempo, pero no recuerdo ya cuando El Salvador estaba cambiando. Pero no recuerdo haber ido al teatro o conocido el teatro. Sí, ahí dice Teatro Nacional. ¿Tiene un nombre, no? Solo Es Teatro el Nacional Teatro de Salvador. Nacional del Salvador. Ok, ahora el de Honduras sí era Juan Bonilla, dijimos, ¿verdad? Manuel Bonilla. Manuel Bonilla. Entonces a este yo le doy un 4. Sí, yo le doy 4.5. Va, entonces 4 más 4.5. ¿Cuánto es? 8.5. 8.5. Sí, está muy bonito, la verdad. Tiene esa arquitectura también clásica, ¿va? Clásica, sí. Ujú. 8.5 dijimos, ¿no? Sí. Muy bien, entonces pues dijimos el cuarto, el tercero, ¿va? Tiene que ser el de Nicaragua entonces. ¿O es el de Belice? No. De hecho, efectivamente es el de Belice, pero hay que hacer la salvedad que en el caso de Belice no tiene un teatro nacional. No es teatro, un Es una centro especie como de centro cultural. De hecho se llama en inglés, ¿va? Bliss Center for the Performing Arts. Es de 1955 y tampoco está en la capital, está En en la la ciudad ciudad de de Belice. Belice. Ajá. Ujú. Sí, eso estaba viendo. Em, es curioso, pero sí, ciertamente no tienen un teatro nacional, pero en ese lugar tienen escuelas de danza y todo.
Ujú. ¿verdad? Y lo Es más utilizan como como una teatro. casa artística. Sí, pero Teatro Nacional como tal no tiene. Ok. Hay que hacer la aclaración que aunque se llame Ciudad de Belice, no es la No es capital. la capital de Belice es Belmopan. Belmopan. Sí, era la capital, Sí, pero por un terremoto, o no, por creo que una fue por tormenta, una tormenta, sí. que como al ser costera, se inundó la Afectó ciudad de a Belice. A Belice, sí. Ciudad de Belice, entonces la tuvieron que trasladar Para Belmopan. a Belmopan, que está más adentro, digamos, ¿verdad? Sí, Eh, Sin embargo, creo que aún así Ciudad de Belice sigue siendo, está más poblada que Belmopan. creo que sí. Em, pero bueno, era nada más para hacer esa aclaración. Y lo vamos a tomar como teatro, aunque yo pensaba que sí era teatro. Tiene una arquitectura más Más modernista. moderna, sí. Ajá. Y por dentro me llamó la atención que son bancas azules y que en uno de los episodios habíamos dicho que los teatros regularmente tenían Mm, bancas rojas, ¿va? de color rojo, incluso el telón tenía que ser rojo, por lo general. Entonces, lo que a mí me llama la atención es que obviamente lo que estábamos hablando, que al estar en la costa, está a la orilla del mar Caribe, ¿va? Sí, se me hace un poco al centro de convenciones de Cartagena en Colombia, que está a orilla del mar también. Y, definitivamente no parece un teatro. O sea, no, al verlo decís, no, este no es un teatro, pero no estamos valorando qué tan parecido es a un teatro, sino que la arquitectura y pues la arquitectura, a pesar de que es modernista, no se me hace de mal gusto. No, ti tiene su encanto. Entonces le voy a dar un 3.7. Em, ¿Cuánto le daría dos? Yo le haría un 4. 3.7. Soy duro yo para dar calificaciones. Yo sí no puedo hacer así. Tan malvado me voy a ver yo en este ranking. Y entonces 3.7 más 4, ¿cuánto da? Son 7 ¿qué? 7 va. 4, 5, 6, 7.7. Ah, es que es punto 7, sí, Ajá. 7.7. Y este fue el 3, ¿va? Entonces el 2 sí tiene que ser el de Nicaragua. Mm. ¿Cuándo fue fundado? El Teatro Nacional Rubén Darío, Ah, que está en de Managua, su en Nicaragua. Rubén Darío por el El poeta. poeta. eh, ha sido muy famoso, ¿va? Sí, A la y muy actualidad querido también todavía. por Guatemala porque le dedicó un poema aquí a una su patoja que tuvo. Patoja, Sí, la niña de Guatemala. sí. Ese no es José Martín. La niña de Guatemala es José Martí. Oh, no fue Rubén Darío. Ah, fue No. José, sí, Ujú. fue José Martí. Sí, José Martí, el cubano guatemalteco. No, pero sí tiene que ver con Guatemala él. Yo no mucho tengo entendido eso, pero si vos lo decís. Lo que sí Sí, es que es parte de la literatura universal prácticamente ya, como Miguel sí, Ángel Asturias en Guatemala. sí. Se estudia pues en literatura hispana y latinoamericana. Rubén Darío sale a relucir y qué bueno que le hayan puesto a su teatro como él. Y Sí, ese teatro es de 1969. ya un poco más reciente, va. Y arquitectónicamente no destaca. Sí, realmente creo que ha sido el que menos me ha gustado de todos. Mm, En arquitectura. sí, porque parece más como un hotel, siento yo. Sí, la verdad. Parece más como un hotel. Pero pues estamos hablando que tampoco todos los teatros tienen que ser uniformes, ¿verdad? Sí. Y aún así no me disgusta, te soy honesto, no me disgusta. Sí no parece un teatro, pero no me disgusta, entonces le voy a dar un 2.8. ¿Cuánto le das vos? Yo le doy un 3.5. Más 3.5. Bueno, pues le voy a dar un 3 pues, para que suba
6.5. 6.5. Entonces con eso prácticamente estaríamos terminando. Solo falta el 1, que es el más reciente, ¿va? El más reciente. Y el más reciente es nuestro Teatro Nacional, que también es un centro cultural, ¿va? El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, que está aquí en la ciudad de Guatemala. Y fue fundado Fue hecho en 1978. Bueno, terminado en 1978. 78 por diseño arquitectónico de Efraín Recinos. Efraín Recinos. De él sí conocemos más detalle. Con los otros también nos hubiera gustado dar un poquito más de información, pero el tiempo no nos daba y ya se nos hizo bastante tarde. Es una arquitectura modernista, medio fantasiosa, ¿va? Las ideas que hemos dicho de Efraín Recinos, sí. de Efraín Recinos. No sé si parece un teatro. Definitivamente mi perspectiva y opinión está sesgada porque vivo aquí y ya he visitado el teatro y recientemente lo visitamos. Pero es una maravilla. Arquitectónicamente es una maravilla. Sí, y da gusto entrar a ese lugar. Y las salas, porque no solo tiene una sala, la sala principal, que se llama Gran Sala de Efraín Recinos, es la sala más grande, pero tiene más salas al aire libre y pequeñas salitas Sí, está el teatro de bolsillo, el teatro de cámara y el teatro al aire libre. al aire libre. Es un complejo cultural, también tienen espacios para Escuela. para las artes plásticas, danza, para música. Es un complejo cultural Muy completo. completísimo, de hecho. Muy bonito. Moderno completamente. Moderno, ajá. Pero siempre he creído creo que es uno de los mejores escenarios que hay en Latinoamérica. Y no es porque yo sea de aquí, pero la verdad es que sí. Es un concepto hecho teatro. Sí, justamente las ideas de Efraín Recinos. Tenía muchos conceptos que no se podían levantar arquitectónicamente, sí. Pero sí se logró. Y lo que emula es los volcanes. Son los volcanes de Guatemala. Ajá. De hecho, esa es la forma que tiene, utilizando el azul de los cielos de Guatemala, ¿verdad? Que están reflejados hasta en la misma bandera. Siempre me ha gustado y siempre he creído que es un lugar realmente impresionante. Sí, no es porque yo sea de Guatemala, pero yo le voy a dar un 5. Sí, también un 5. A nuestro centro cultural. Y teatro, pues porque es teatro. Entonces, quedó, vamos a ver. Le atiné a la mayoría, ¿va? Solo al de Nicaragua, ¿no? Bueno, Nicaragua y Belice, creo. El de el de Le atiné a la séptima, sexta, quinta y a la primera. Sí. Segunda, tercera y cuarto no le atiné. Quedaron el Teatro de Costa Rica con 9, el de Panamá con 9 puntos, el de Honduras quedó con 5, el de El Salvador quedó con 8.5, el de Belice quedó con 7.7, el de Nicaragua quedó con 6.5 y Guatemala con 10. Perdónennos, pero pues es el mejor. Sí, y la verdad es que si algún día viene a Guatemala y si tienen oportunidad de ir al centro cultural, vale la pena ir porque hasta los jardines que tiene es un lugar precioso para ir a caminar, para ir a las fuentes, la conexión que se tiene con los árboles, con las plantas que hay sembradas. Las fuentes, ciertamente. No, es que es un concepto completo. No solo la conexión con la jardinización, sino con la arquitectura y la visión que Efraín Recinos tenía acerca de todo el centro cultural. Me gustó ese concepto de las bancas que están dentro de la fuente. Sí. Muy... Yo nunca las había visto. Pasaba 1000 veces, pero nunca había visto que tenía bancas. Sí. Dentro de la fuente. La verdad es que está muy completo, muy bien diseñado. Y la gran sala es una show de sala. Una gran sala. Sí. Literalmente una gran sala. Una gran sala. Y tiene capacidad como para 2000 personas.
más o menos con una visibilidad óptima en todos los lugares, todas las localidades, uno hasta arriba. Un sonido impecable, una iluminación de primer nivel. Sí, está muy completo. Sí. Tienen que venir, hay tours guiados regularmente, hay que estar al pendiente de las redes sociales y si no, pues qué mejor que apreciarlo en una obra de teatro. Sí. Entonces no desaprovechen la oportunidad. Eso sería todo. Antes de que terminemos. Ajá. Tenías un bonus, dijiste. El más moderno como teatro, pues es el Teatro Nacional de Guatemala, el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Y curiosamente, el teatro más antiguo de toda Centroamérica también estuvo en Guatemala. Estuvo en el Teatro Colón. El Teatro Colón, que posteriormente fue conocido como Teatro Carrera. Pero desafortunadamente, como muchos lugares de Centroamérica, pues nos hemos visto muy afectados siempre con los movimientos telúricos. Cuestiones sísmicas, sí. Y pues el Teatro Colón, que está donde está el Parque Colón, ahora. Era el más antiguo. Era más antiguo, era un edificio precioso, vamos a poner una foto ahí. Tenía la forma como de Partenón griego. Sí. ¿Verdad? Pero sí, ese es el más antiguo de que yo creo que hablamos en el episodio de cuando iban a iniciar el festival, creo que lo incluimos también. Creo que pusimos una foto también. Pero era muy bonito, muy elegante. También era un concepto que era el edificio central, pero también tenía jardinización y todo. Realmente ha haber sido espectacular ese teatro. ¿Y ese de qué año databa? Es de 1859. Sí, pues anterior. Unos años posterior al... ¿Anterior o posterior? Anterior, porque... Posterior a la independencia. A la independencia. Como 30 años posterior, 30 y tantos años posterior a la independencia. Sí, pues. Ok. Pues muy buena actividad. Vamos a seguir haciendo rankings. Estamos tratando de hacer, o vamos a tratar, habíamos platicado de hacer nuestro podcast cada 15 días. Entonces de aquí creo que vamos a subir por la quincena de julio. Sí, o de repente nos animamos. Sí, si de repente se nos ocurre, hacemos uno antes, dependiendo de nuestros tiempos y dependiendo de las ideas que vayamos teniendo. Ha sido un placer y un gusto nuevamente estar platicando aquí con ustedes, que nos estén presenciando y con vos también. Entonces, pues eso sería todo. Muchas gracias por vernos. Déjenos siempre ahí sus comentarios, de qué poder mejorar o de qué hablar. Sí, también, pues, qué les ha parecido los temas. Pueden opinar al respecto también. Sí, no se cierren a aceptar nuevas ideas o nuevas opiniones. Sabemos de que no todos vamos a estar de acuerdo, pero tratemos de resolver nuestras situaciones de manera civilizada y con criterio propio. Como dijimos, siempre dentro del marco del respeto. Ajá. Y pues sin más, nos estaríamos viendo en el siguiente episodio. Gracias por este capítulo también. Aquí lo terminamos y esperamos que se suscriban también. Sí, ojalá que sí. Muchas gracias, que pasen excelente semana, dependiendo de cuándo estén viendo esto. Adiós. Hasta pronto. Chao. Bye.